sobre malentendidos y errores de la historia han condicionado la historia. En algunos de los casos, meteduras de pata épicas o estúpidas. Tenemos también el top que nos hace Miriam. Las últimas palabras, algunos personajes históricos, ¿no? Si te queda poco tiempo, ¿por qué no te vas a ir por la puerta grande? Y bueno, pues también, por supuesto, nuestras historias tróspidas, estas cosas que han pasado en vuestra dimensión, en vuestro mismo mundo, en vuestro universo, en vuestro mismo plano temporal. Y bueno, pues dicho todo esto, estoy preparando la máquina del tiempo, porque este es el puto programa de los martes y a esto habéis venido. Oh, that fucking Tuesday show. Plenty of smoke, blue lights that glow. Get yourself a strong drink, sit back and enjoy. Oh, how I like the Tuesday show. Muy buenas noches, gente guapa, gente bonita, feliz puto martes, harlowes, harloweras, sandungueros, sandungueras, esta primera pequeña ida de olla histórica. Y para ello vamos a tener que hablar del muro de Berlín. Pesadilla de muchas personas es tener que salir a hablar en público y no tener ni idea de lo que van a decir. Si encima eres un político importante, imagínate. Pero bueno, diréis, esto no pasa, ¿no? A ver, los políticos son gente que está acostumbrada a las ruedas de prensa, hablar en público. Pues resulta que sí que pasó. La consecuencia fue que se aceleró la caída del muro de Berlín. Y el protagonista de este malentendido, de esta movida histórica, fue Günther Schabowski, un político de segunda fila del Partido Socialista Unificado, el único partido de la República Democrática Alemana. Y bueno, también se dice que este hombre tenía ciertos problemas con la bebida, pero eso no impidió que le encargaran dar una rutinaria y aburrida rueda de prensa, una conferencia de prensa, la noche del 9 de noviembre de 1989. ¿Qué pasó? Pues pasó que durante 50 minutos esto fue pues un somnífero absoluto, o sea, un velatorio. Estaban quedándose dormidos de lo aburrido que era este señor, hasta que Schabowski sin quererlo soltó una bomba. Pobre hombre, al que no habían informado antes, estaba leyendo por primera vez una nueva regulación que facilitaba la emigración desde la República Democrática Alemana. Bueno, era una ley que simplificaba en muchísima medida el proceso para pedir visados y eso pues dejaba a los ciudadanos salir del país con mucha mayor facilidad. La cosa se tuerce cuando uno de los periodistas le pregunta ¿cuándo entra en vigor esto? Y Schabowski, balbuceando ahí, totalmente perdido el hombre, se pone a mirar, ojeando el documento, buscando algo, hasta que ya presionado, ¿no?, suelta la frase que lo cambiaría todo. Por lo que tengo entendido, inmediatamente, boom, esa pequeña palabra, ese pequeño añadido, inmediatamente transformó lo que iba a ser una ley progresiva y moderada en una invitación totalmente abierta a salir del país sin ningún tipo de restricción. ¿Qué pasó? Pues que cientos de personas empezaron a agolparse en los puntos de control fronterizos y los guardias, que tampoco tenían ningún tipo de instrucciones claras, estaban desbordados. A partir de las 11:30 de la noche ya los guardias simplemente se rinden y abren paso a la multitud, y aunque al día siguiente intentan retomar el control, ya el daño ya estaba hecho, ya era demasiado tarde, las puertas para la reunificación de Alemania pues ya estaban abiertas. Y todo gracias a este puto desastre de rueda de prensa. De hecho, cuando este hombre falleció en 2015, el New York Times lo despidió con un titular que venía mucho al caso: Günther Schabowski, el hombre que abrió el muro. Seguro que vuestra madre, vuestro padre os ha insistido más de una vez, os ha dado la turra con eso de cerrar siempre la puerta, no vaya a entrar cualquiera. Pues eso, preguntárselo a los bizantinos, que literalmente perdieron su imperio milenario por una puerta mal cerrada. Nos vamos a 1453, con Constantinopla bajo el asedio de las tropas otomanas lideradas por un joven sultán de 21 años llamado Mehmed II. Y aunque el ejército otomano era muy poderoso, los bizantinos se sentían muy seguros tras las impresionantes murallas que tenía la ciudad. Al fin y al cabo, Constantinopla había resistido fuerte muchos asedios precisamente gracias a esas murallas. Hasta que, drama sound, alguien se olvidó de cerrar una puerta.
porta, más precisamente, más específicamente, un portón llamado la Quercoporta. Según el historiador Roger Crowley, un grupo de soldados italianos que regresaba de una incursión olvidó sin querer cerrar este portón y eso permitió que un grupo de 50 soldados otomanos se colara en la ciudad. Y aunque los acabaron abatiendo, porque eran pocos, el daño ya estaba hecho. Antes de caer habían conseguido izar la bandera otomana en algunas de las torres. Eso fue un mazazo enorme, un golpe psicológico bestial. Por si esto no fuera bastante, el comandante militar de la ciudad, el genovés Giovanni Giustiniani, resultó gravemente herido. Con la moral por los suelos, ya esto no hay Cristo que lo arregle, con el líder incapacitado, el caos empieza a adueñarse de la situación dentro de las murallas y el sultán percibe la oportunidad y ordena a sus tropas doblar los esfuerzos y no mucho después el último bastión del Imperio Romano de Oriente caería ante el poder otomano, marcando el fin de una era y el inicio del esplendor otomano. Pues ya ves, una puerta mal cerrada pues te puede costar un imperio, ¿eh? Se les pasó cerrar la puerta, mira, cositas que pasan, ¿eh? Sin importancia. Vamos a hablar de un malentendido a nivel cósmico, porque a veces una pequeña confusión, un pequeño malentendido puede generar algo mucho más grande. No tiene por qué ser malo, pero puede generar algo mucho más grande y esto es lo que pasó en 1877 cuando el astrónomo italiano Giovanni Virginio Schiaparelli, que es este señor, empezó a mapear Marte. Y él, al observar la superficie del planeta, utilizó la palabra italiana canali para describir lo que él pensaba que eran canales naturales. Pero aquí es donde se lía la cosa. El término canali fue traducido erróneamente al inglés como canals. En inglés esa palabra implica que son canales fabricados, construidos por el hombre, por manos inteligentes. Debido a este error de traducción, surge la idea, la creencia de que Marte podía estar habitado por una civilización capaz de crear este tipo de estructuras, este tipo de canales para mover agua por el planeta. Este malentendido da alas a la imaginación de muchos, entre ellos del astrónomo de Boston Percival Lowell, que en 1894, convencido el hombre de que estos canales eran totalmente artificiales, dedica gran parte de su vida a mapearlos y a estudiar Marte. Este hombre dedica gran parte de su vida a estudiar Marte con la conjetura esta de lo de los canales fabricados por manos inteligentes. Pues según la teoría que tenía Percival Lowell, este señor, los marcianos construyeron estos canales para transportar agua desde los casquetes polares, se puede decir casquete a estas horas, sí, ¿no?, hasta las regiones ecuatoriales, alimentando así pues toda la vida que supuestamente prosperaba allí. Vamos, o sea, ingeniería hidráulica marciana en toda regla. Entonces, ¿qué pasó? Que este tipo de teorías, como las que pues promulgaba este señor, junto con las de muchos otros, crearon una especie de fascinación colectiva. Una idea pues que aún sigue ahí, ¿no?, en muchos, eso de los habitantes de Marte, tal, y aunque sabemos hoy en día que esos canales eran en realidad ilusiones ópticas, no podemos culparle por querer soñar con tener majísimos vecinos cósmicos a este hombre. Y tenemos que ir al asesinato del archiduque Francisco Fernando, que es que puso en marcha la Primera Guerra Mundial. Y la cosa va así. A principios del siglo XX, la actual Bosnia formaba parte del Imperio Austrohúngaro, pero no todo el mundo estaba happy de la muerte con eso. De hecho, había un grupo de estudiantes rebeldes en Sarajevo, conocido como Joven Bosnia, que estaban dispuestos a ir con todo para deshacerse de la dominación extranjera. Ellos querían un gran estado yugoslavo liderado por Serbia. En este pequeño reino recién liberado de siglos de dominación otomana, era como una especie de esperanza para los nacionalistas. Pues bueno, el cúmulo de decisiones horribles que llevó al asesinato de Francisco Fernando es digno de mencionar. Reírse por no llorar. A ver, para empezar, mandas al sucesor del trono austrohúngaro a Sarajevo, que es una zona infestada de insurgentes y de rebeldes. Esto ya es arriesgado de por sí, pero es que encima eliges el día 28 de junio para hacerlo, que es justo el aniversario de la batalla de Kosovo, una fecha pues crucial para los serbios, recordada por la derrota que tuvieron a manos del Imperio Otomano. Y esto, en palabras del historiador Noel Malcolm, es de una estupidez increíble. Por si esto todavía fuera poco, publicas todo el puto itinerario del coche del archiduque en el periódico local un día antes de su visita.
Fucking bravo, maravilloso. Nos dice la historia que al menos 6 asesinos de joven Bosnia estaban entre la multitud cuando el archiduque pues iba desfilando por ahí por las calles. Uno de ellos incluso le lanzó una bomba que rebotó en el coche y fue a parar al vehículo que venía detrás, hiriendo a varios oficiales. Y hasta aquí pues todo parecía que les estaba fallando, no iban a poder hacerle nada al archiduque, pero el destino tenía otros planes. Después del atentado fallido, Francisco Fernando decide hacer un cambio rápido de planes y visitar a los heridos. El problema es que nadie había avisado al conductor de toda la caravana y el pobre hombre siguió por la ruta original hasta que, al llegar a una calle llamada Francisco José, el general que iba con ellos se da cuenta y pide que retrocedan. Coche da marcha atrás, pasando justito al lado de Gavrilo Princip, que es el sexto asesino de joven Bosnia, que es el que aprovecha la oportunidad para disparar 2 veces al archiduque. Y el resto, pues como se suele decir, ya lo conocéis, es historia. Aunque muchos historiadores, incluyendo el que acabo de citar, Noel Malcolm, señalan que la guerra hubiera comenzado igualmente, de todos modos, por cualquier otra cosa, ya que Alemania le tenía muchas ganas al Imperio ruso. No deja de ser curioso y fascinante como una serie de errores acumulados y además un malentendido, lo de la comunicación con el chofer de la caravana, pues acaban desembocando en uno de los conflictos más devastadores de la historia. Este os ha gustado, seguro. ¿Por qué otro nombre se conoce al Yeti? Se le conoce por varios nombres, pero hay uno que es muy popular: el abominable hombre de las nieves. Según el diccionario de Oxford, la frase abominable snowman o abominable hombre de las nieves para los amigos aparece por primera vez en 1921 gracias a un periodista llamado Henry Newman, del que no he encontrado foto. Pues este buen señor trabajaba como reportero para The Times en Darjeeling, en India, y tuvo la suerte de hacer una entrevista con miembros de una expedición a la montaña más famosa del mundo, el Everest. La expedición la lideraba el explorador Charles Kenneth Howard Bury. Y este señor no solo se dedicaba a escalar montañas, sino que también descubrió algo bastante curioso. Mientras exploraban, el equipo se encontró unas huellas gigantescas de forma pues casi de huella humana, que estaban ahí impresas en la nieve. Los sherpas, los guías locales, al ver las pisadas, le comentaron que pertenecían a una criatura que ellos tienen como algo legendario, una criatura legendaria del folclore local, a la que ellos llamaban el hombre salvaje de las nieves. Pero ahora es cuando viene la parte curiosa, ¿no? Lo del abominable. Henry Newman, al traducir lo que el Sherpa estaba diciendo, comete un pequeño error de traducción, porque el término tibetano meto, que significa salvaje, lo confundió con mech, que quiere decir sucio o desaliñado. Así que en su informe convierte al hombre salvaje de las nieves en un hombre de las nieves que claramente necesitaba una duchita o dos. Y el resultado del malentendido fue evolucionando hasta el legendario abominable hombre de las nieves, vamos, con el que prácticamente la mitad del mundo lo conoce hoy. Bueno, también conocido como el Yeti o Sasquatch, como habéis dicho por ahí, para ser simples, pero bueno, al final la cosa es que gracias a un periodista que está un poquito despistado cuando hizo lo de la traducción, un poquito de confusión lingüística, ya veis, tenemos al abominable hombre de las nieves hoy en día. Para que veas lo que puede hacer una letra, El insulto japonés. Nos trasladamos a julio de 1945. En ese momento Hitler está criando malvas, revolcándose en su tumba, o tal vez está tomando un mojito en Sudamérica, si eres fan de las teorías conspiranoides. Y los aliados se encuentran en ese momento reunidos en Potsdam, en Alemania, esperando la respuesta de Japón a un ultimátum que han enviado las fuerzas aliadas. El documento enviado, ese ultimátum, deja claro que una respuesta negativa a la rendición significaría la pronta y completa destrucción del país del sol naciente. Vamos, es una mierda seria, es un aviso serio. ¿Tendrías que acojonarte? Sí, tendrías. Mientras tanto, en Japón, los reporteros acosan a este señor. ¿Quién es este señor? Pues es Kantaro Suzuki, que es el primer ministro de entonces. Pues lo presionan para obtener una declaración, una respuesta. No saben lo que va a decir. Como buen político, Suzuki decide consultar con su gabinete, obviamente, antes de emitir una respuesta definitiva. Así que en un
intento de evadir a la prensa, responde con la expresión mokusatsu, que realmente significa algo como no tengo comentarios. Pero he aquí la trampa, amigos y amigas. Mokusatsu es uno de esos términos que no tienen una traducción sencilla o simple fuera del idioma japonés. En Potsdam, lo que los aliados escucharon por parte de los intérpretes fue otra cosa. Lo que escucharon fue no es digno de una respuesta. Y ahí es donde todo se va a la puta, porque si Suzuki hubiera sido un poquito más claro o más expeditivo, podría haber dicho alguna cosa como necesito reunirme primero con mi gabinete y luego daré una respuesta o algo similar. Pero no, este señor fue parco en palabras y utilizó una expresión muy japonesa. Estados Unidos, cabreadísima por lo que percibían como un insulto por parte de Japón, deciden no andarse con rodeos y probar algo que llevaban tiempo cocinando. Fue un añadido más para ese porqué de la bomba atómica. Así que bueno, en gran parte gracias a un desliz lingüístico fuimos como especie, como humanidad, testigos de uno de los eventos más bestias y devastadores de la historia, para que luego digan que las palabras no las carga el diablo. Este es el que me hace gracia a mí, el que viene ahora. Vamos a hablar de un pequeño gran desastre de traducción que le sucedió a este hombre, es el expresidente estadounidense Jimmy Carter. Pues esto le pasó a Jimmy Carter. Pobrecito, yo aquí empatizo mucho con el señor Carter porque yo he visto verdaderos desastres de traducción e interpretación, pero desastres. ¿Qué pasó con Jimmy Carter? Pues Jimmy Carter visitó Polonia en 1977 y agarraos porque esta es buenísima. Bueno, esto era una época en la que Polonia seguía bajo control comunista y Carter quería ganarse al pueblo polaco pues con un discurso lo más friendly, lo más amigable posible, lo más conciliador posible. ¿Qué pasó? Pues pasó que el Departamento de Estado necesitaba contratar a un intérprete y contrató a un ruso que, aunque sabía polaco, nunca se había dedicado a la interpretación profesional o a la traducción profesional en este idioma. Spoiler, sale regulinchi la cosa. Carter empieza su discurso con algo parecido a salí de los Estados Unidos esta mañana y el traductor, pues con tanto entusiasmo como poco juicio por su parte, lo traduce como he dejado Estados Unidos para no volver nunca. Esto es una forma todo guapa, de empezar la party ya. Pero espérate, que esto no es nada. Es que ahora viene la maravilla. Cuando Carter dijo, he venido para conocer vuestras opiniones y entender vuestros deseos para el futuro, el traductor se lució muchísimo al dar a entender que el presidente estaba interesado en otro tipo de cosas. Porque en la versión que dio el intérprete, Carter deseaba, con connotación sexual, deseaba a los polacos. Tú imagínate a los polacos allí, sentados mirando a Carter diciendo, bueno, a ver, igual para un rato me haces el apaño, pero la Guerra Fría estaba muy caliente en ese momento. Pero espérate, es que hay más. Una frase bastante inocente, de hecho, que dijo Carter sobre lo feliz que le hacía estar en Polonia para ver a esta gente maravillosa, se convirtió en cuestión de segundos en estaría feliz de ver las partes privadas de Polonia. Como bien dicen por ahí, una cosa de Leslie Nielsen total. Jimmy Carter venía muy interesado, ¿no? en ciertos asuntos de Estado que igual no le concernían. Ahora hacen doblete porque la delegación de Carter ve este desastre y dice, madre mía, ¿qué está pasando? Se dan cuenta de que la cosa está muy mal y deciden cambiar al traductor. Este nuevo intérprete sí que sabe polaco, pero no tenía ni pajolera idea de inglés, así que nos quedamos igual. ¿Qué es lo que pasó? Pues que volvió a meter la pata efectivamente, pero esta vez pues ya no fue tan divertido, no fue tan Leslie Nielsen, simplemente pues el hombre se quedaba ahí con cara de circunstancia incapaz de traducir nada de lo que decía el señor Carter. Así que gracias a un par de traductores preparadísimos para lo suyo, el viaje de Carter a Polonia se convirtió en un puto cachondeo que tal vez no cambiaría mucho la historia, pero seguro que allí todavía lo recuerdan. Y ahora vamos a hablar de la Bahía de Cochinos, que siempre me ha hecho mucha gracia ese nombre. La invasión de Bahía de Cochinos, de nuevo nos vamos a la Guerra Fría, cuando los Estados Unidos están en plena caza al comunista y deciden meterse en asuntos ajenos pero a saco de uno de los fracasos más sonados de la CIA, la famosa invasión de la Bahía de Cochinos en el 61, orquestada por esta agencia, por la CIA. La idea era hacer caer a Fidel Castro, primer ministro cubano, y a su gobierno comunista. Así que, ¿qué hacen? Pues deciden desembarcar a unos contrarrevolucionarios cubanos en la costa suroeste de la isla.
pero como suele pasar en estas historias de fracasos que venimos contando, todo mal sal. Y para empezar, un bombardero B-26 que estaban usando para hacer maniobras de distracción estaba tan mal disfrazado que todo el mundo se dio cuenta de que era un avión estadounidense. Esto hace que el presidente Kennedy decida retirar el apoyo aéreo, dejando colgadas a sus tropas. Y si esto no fuera bastante, unos días después intentan llevar a cabo un bombardeo ya como último recurso desde Nicaragua, pero agarraos porque aquí viene la parte más absurda. Los bombarderos se presentan sin el escuadrón de cazas que les suele proteger. ¿Por qué? Pues porque alguien olvidó que hay una diferencia horaria entre Cuba y Nicaragua, ¿vale? Así que mientras ellos estaban ahí, con sus relojes a una hora en concreto, los cubanos estaban listos para recibirlos en la otra. El resultado, pues un puto desastre. No solo fallaron, por supuesto, en derrocar a Castro, sino que dejaron a Estados Unidos con la cara roja de vergüenza. Así que bueno, un briconsejo: la próxima vez que vayáis a derrocar a un gobierno, aseguraos de que existen zonas horarias distintas. Y la que viene ahora me parece bastante graciosa. Es un con la iglesia hemos topado. Vosotros imaginaos que vivís en la antigua Inglaterra y os dedicáis a la impresión, o sea, a la imprenta, sois impresores y recibís de repente el encargo del rey para imprimir ¿qué? Para imprimir la fucking Biblia, tío. O sea, la persona más importante de Inglaterra te dice que imprimas la Biblia. O sea, responsabilidad a saco. Pues aquí viene la movida. En medio de todo este estrés, pobrecito mío, el impresor se da cuenta de una cosita de nada. Y es que ha olvidado añadir el no en uno de los mandamientos, en concreto en el séptimo. No cometerás adulterio. Saliendo, en vez de eso, cometerás adulterio. Madre mía, ¿qué has hecho? La que ha liado el pollito. La Biblia diciéndote que tienes que zumbarte a la mujer de tu prójimo, o al hombre de tu prójima, o bueno, ahora ya es todo. A pecar como marranos. El poder de Cristo te obliga. Este pequeñito error, este pequeño desliz. ¿Qué pasa? Pues que esto lleva a la destrucción, a la incautación y destrucción inmediata de estos ejemplares. Sin embargo, caprichos del destino, unas cuantas copias logran sobrevivir a la quema. Se dice que hay 16 ejemplares repartidos por diferentes bibliotecas del mundo, incluyendo la Biblioteca Pública de Nueva York y la Biblioteca Británica. Y por si no lo sabíais, estas Biblias a veces aparecen de la nada en sitios de subastas como por arte de magia, y de hecho en 2018 la casa de subastas Sotheby's subastó un ejemplar de esta famosa Biblia malvada por más de $50.000. Ahora es cuando le dices a tu familia por qué tu Biblia vale tanto dinero. Pues porque esta Biblia, motherfucker, me deja hacer cosas que la tuya a ti no te deja. Vamos a hablar de una persona que tiene, bueno, tuvo muy mala suerte, pero muy mala suerte. Y también fue por una, llamémoslo, pequeña confusión. Y bueno, seguramente hayáis oído hablar, conozcáis el asesinato de Julio César el 15 de marzo del 44 a.C. Pero lo que mucha gente no sabe es que la historia de Elvio Cina, un poeta y político romano, está íntimamente ligada a este evento, a este asesinato de Julio César. Este hombre, Cina, murió 5 días después, el 20 de marzo. Pero lo curioso es que no tuvo nada que ver con el asesinato de César. Aún así, acabaron con su vida de manera brutal debido a una confusión que parece sacada de una comedia absurda. Y es que durante el funeral de Julio César, la atmósfera ya de por sí era caótica. Los detractores de los asesinos de César se amontonaban ahí entre la multitud en mitad del barullo. Había mucho griterío, mucho estruendo y era muy difícil saber quién estaba diciendo qué. Y en este contexto os lo digo así porque, para que entendáis, pues que la voz del orador que estaba hablando a la multitud mencionó a un tal Casio. La multitud se confundió
y comenzó a vitorear sin saber exactamente quién era esa persona o a quién se referían, y aquí es cuando se lía parda. Elvio Cina, poeta, fue confundido con Cornelio Cina, un pretor implicado en el asesinato de César. Turba, furibunda, ciega de ira, ataca a este pobre hombre, lo decapita y, como si esto fuera Juego de Tronos, pasean su cabeza por las calles de Roma clavada en una estaca, en una pica. Y todo esto ocurre por un simple error de nombres, o sea, es porque había tanto criterio que el orador dice una cosa, la gente entiende otra, aunque la historia la cuentan varios historiadores. En algunos libros no está del todo claro si ocurrió exactamente de la misma manera. De hecho, Suetonio, en su obra La vida de los 12 Césares, menciona el suceso, pero hay quienes dudan de los detalles exactos. Sin embargo, lo que sí queda claro, como hemos dicho, es que una multitud descontrolada y sobre todo embrutecida, atontada, no puede llevar a cosas terribles, como en este caso la muerte de un inocente. Pues cuando volváis a escuchar del asesinato de César, acordaos también de Cina, de este pobre hombre, Elvio Cina, que pues pagó el pato sin tener nada que ver con el asunto, pobrecito mío. Y bueno, pues ¿qué os ha parecido la mandanga de hoy? Nada, pues qué deciros, que se os quiere mucho, que mañana más y mejor. Gracias a vosotros por estar ahí. Chaito, chaito, se os quiere.